modalidad norte tercera virtual, ¿sí? Condiciones para rendir, tener aprobados los trabajos prácticos que eran obligatorios, que son el 3 el 4A y el 6. Sí, ¿no? A ver, ¿dónde estaba esto? Acá. Y el 6. TP2, profe. 2, 4A y 6. Bien, gracias. Como bien, gracias. Después el alcance va a ser hasta el trabajo práctico 6. Y esto viene con la. Bueno, ¿qué más? Eh, Estructura. El parcial va a ser práctico y el computador, ¿verdad? Individual y todos deben disponer de una cámara encendida durante todo el examen. Bueno, si me olvido algo más, agrego, pero ya quedan formalmente informados, chicos. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Cuánto tiempo va a ser el parcial, profe? Depende del alcance que le demos, todavía no lo diseñé así. Y no va a ser más de 1 hora y media. 1 hora, 1 hora y media, no puedo durar más un examen de este tipo. Es rápido. O lo saben o no lo saben, es simple, ¿no? El tiempo siempre medimos para que sea suficiente de acuerdo a lo que pidamos, ¿sí? Eh, Así que el problema nunca es el tiempo, en realidad, eso es lo que le quiero decir, ¿sí? Porque si no lo saben resolver, por más que estemos muchas horas más, bueno, capaz que sí, pero tampoco tiene sentido, ¿no? Bueno, ¿no? Profe, Sí. ¿y con cuánto se aprueba? Bueno, tiene que estar bien el examen. La nota es 5, está en el reglamento, pero para sacarse el 5 tiene que estar bien el examen, ¿no? Eso igual está en el reglamento, lo pusimos siempre. Bueno, ¿Entrarían todos los temas hasta la unidad 6? sí, tal como lo puse ahí en el foro, ¿no? Y este es el único parcial, ¿no? Sí, Profe, el recuperatorio sería del parcial a la siguiente semana. no lo sé. Primero va a resolver el tema del parcial. Después veremos el tema del recuperatorio. Bueno.
Listo, chicos. Vamos a ver un tema más acá que es relacionado a algo básico que es la persistencia. Lo vamos a ver un poco más en la parte práctica. Voy a ir abriendo la IDE para que a ver si mueve un poquitito. Profe, ¿puede grabar la clase? No, está grabado ya. Hay una grabación del año pasado y no vamos a variar demasiado, así que yo revisé la grabación del año pasado y está bien detallada, así que está subido ya el video y está publicado. Por eso en este momento no lo vamos a grabar. Pero lo que sí quiero es que pregunten, pues no la voy a dar de la misma forma, precisamente porque hay una grabación, ¿sí? Y la grabación la pueden seguir cuadro por cuadro si quieren. Entonces, aprovechen en preguntar. Y no irse con duda. Este práctico se entrega el de esta semana. También es obligatorio y se entrega el día lunes. ¿Sí? El lunes a la tarde se entrega. Por lo cual lo deberían terminar hoy día. Eh, no es complejo, es muy sencillo. Si entienden esta y si se atienden y entienden esta clase más la clase práctica que tenemos hasta las 8 de la noche, en realidad, que ese fue el objetivo, ¿no? De hacer una clase, de juntar la teoría y la práctica para el mismo día, para que en el mismo día se pudieran liberar de un tema, digamos. Claro que después está la parte de que ustedes tienen que avanzar de su lado también con lo que cada uno de ustedes sabe que le falta, ¿no? Esto es, como siempre digo, el aprendizaje no es para mí, sino es para ustedes. Entonces, si ustedes saben que seguramente no hay posibilidad que todos sepan todo de este tema, por más que algunos de ustedes ya lo conozcan, no hay posibilidad de que sepan todo. Entonces, habrá que ver cómo ustedes priorizan sus tiempos para avanzar un poquitito más, ¿no? Y estudiar. Pero siempre van a quedar temas. De todos modos, la idea principal es que se vayan de esta clase, de este día, digamos, esta jornada, con este práctico en un mínimo 80% para resolver el resto, porque esto lo van a hacer entre dos. Así que después se organizan, se dividen y demás. Pero vamos a ver esto que es este framework maravilloso que se llama Spring Boot, ¿no? Y vamos a ver la persistencia de objetos con este framework, que básicamente Spring Boot es y lo podemos ir viendo acá, ¿sí? A ver, no, aquí mismo. Entonces acá pongo ir colocando Spring Boot. Ahí, para ver básicamente el monstruo que es. Bueno, ahí ya de entrada ven que hay un millón de videos que van a explicar esto, que es muy. La programación de hoy en día es relativamente simple en cuanto a las cosas básicas. Todas las cosas básicas que hace 20 años nos llevaba mucho tiempo, hoy están reducidas porque son las cosas que, eh, digamos, más comunes que se hacen en todo proyecto, hacer un CRUD, hacer un login. Entonces ya los frameworks fueron construidos y mejorados para que esta parte ya esté resuelta. ¿Cómo se han resuelto? Con un montón con el avance tecnológico de cada lenguaje. Estamos en el lenguaje de quinta generación, con lo cual se han creado monstruos como el que están viendo acá en la pantalla, que es este framework. Antes existía este Java nativo, que hemos empezado a ver hace poco, donde trabajábamos instalando el JDK, creando las clases Java,
y agregando algunas librerías mínimas que hemos visto, casi ninguna no hemos agregado. Después, cuando las necesidades empiezan a crecer, porque tengo que desarrollar aplicaciones mucho más robustas, que hagan muchas más cosas, que se conecten a servicios web externos de pagos para que mi aplicación pueda gestionar un pago con, no sé, eh, Mercado Pago, con lo que sea, con una tarjeta, para que pueda interactuar con otra aplicación, no sé, un software de autenticación, o que pueda hacerse el login por Facebook. Ya no a crear en la pantallita el login, sino que se logue por Facebook y que pueda conectar y pueda enviar correos masivos utilizando tal y tal herramienta, integrarse con otra aplicación para que yo le pueda compartir a Mercado Libre la lista de mis ventas, por ejemplo, o que Mercado Libre o que yo pueda consumir de Mercado Libre las ventas que tengo registradas ahí para yo incorporarlas porque Mercado Libre tiene una API a la cual puedo acceder. Entonces, todo esto fue creciendo de forma tal de que hacer el CRUD de un empleado, hacer el CRUD de usuario, hacer el login, ya no son el inconveniente. Crear un proyecto antes significaba un proyecto Java Web, instalar el Tomcat, descargarse las librerías, descargarlas uno por uno y asegurarnos entre todo el equipo que todos tengamos las mismas versiones de librerías en una carpetita local de la computadora, configurar, le dábamos run con el Eclipse y era toda una ciencia hacer que ande porque el Eclipse o la herramienta que hayamos usado tenía eh, cierta rigidez para hacer funcionar algo simple. Entonces eso cambió un montón. Hoy en día, este framework tiene, que es un monstruo, tiene todos estas unidades que ven acá, ¿ven? Spring Data, que es el que vamos a utilizar acá para todo lo que es la persistencia, conexión a base de datos, acá está JPA y acá está toda la documentación en definitiva de lo que yo voy a dar para conectarse con MongoDB, otro tipo de base de datos que ya no son relacionales, son las bases de datos documentales o bases de datos estas que se utilizan tipo caché, que son las bases de datos con Redis, crear servicios API REST. Bueno, hay un montón de cosas, ¿ves? Acá para interactuar con servicios cloud, con Azure, con Amazon. Bueno, hay un montón de cosas. Entonces, fíjense que cada tema que yo estoy abriendo acá es realmente gigante, ¿no? Eh, eh, y hasta podemos ver que crear un proyecto, antes había que crear así, decíamos, bueno, voy a crear un new file Java project y acá Java. Era un lío, ¿no? Si creaba un proyecto Maven, entonces yo ponía acá Maven y tenía que crear un proyecto vacío e importar las librerías o declarar las dependencias y demás. Y tenía que saber cuáles son las dependencias que iba a tener, que son un montón, ¿no? Entonces, el framework de Spring inclusive tiene acá lo que es eh, el, el Spring el Initializer, que es ya una interfaz que tiene el mismo Spring Boot para crear un proyecto este, robusto, Java Web, de la magnitud que ustedes necesiten. Y es tan simple como utilizar esta interfaz, ¿no? Pensemos de forma simple. ¿Cuáles son las cosas que necesitamos para un proyecto? Bueno, necesito el nombre del proyecto. Ok, lo vamos a colocar acá, en Artifact. ¿Sí? Demo, por ejemplo. ¿Ven? El group que vendría a ser el group y el package name normalmente pueden ser iguales. ¿Sí? El paquete base, que será en nuestro caso y programación visual y no sé el nombre del proyecto que lo vamos a llamar TP07, por ejemplo, lo que sea, ¿sí? Y
esto puede ser igual a esto. Y después lo más importante, bueno, acabamos de elegir, ¿ven? ¿Cómo queremos generar el proyecto? Que sea Groovy, Java o un proyecto Maven en nuestro caso, ¿no? El tipo de proyecto. Y el lenguaje puede ser Java por defecto, otros lenguajes como Groovy o Kotlin. Bueno, nosotros vamos a utilizar Maven. Esto es las dos cosas que hay que elegir. Completar esto lo dejamos como está acá. Acá podemos elegir la versión de Java que vamos a utilizar. Vamos a trabajar con la versión 17. Pueden trabajar con la versión 22 que ya está estable también. No hay tantas diferencias para lo que nosotros vamos a necesitar. No nos va a cambiar demasiado. Pero el secreto viene acá, ¿no? Entonces, yo voy a agregar acá qué dependencias. Claro, como voy a crear un proyecto web, antes crear un proyecto web significaba agregar no menos de 10 librerías, ¿sí? Porque había que cargar las librerías para toda la parte del API REST, la parte de la base de datos, un montón de librerías. Acá hay una librería, ya por sí ya la aplicación ya va a funcionar tal cual como está. Tiene librerías tan potentes como Spring Boot DevTools que ya trae adentro sublibrerías. Acá les voy explicando qué trae, ¿sí? Este es como un grupo de librerías que trae un montón de cosas. Y así, ¿no? Nosotros que vamos a crear una aplicación web, Spring Web ya me trae todo lo que necesito para hacer una aplicación web, ¿sí? Y así, acá vamos a agregar, por ejemplo, voy a trabajar con JPA, ok, entonces tengo que ahí están las dependencias que necesito para JPA, pero las estoy declarando en esta interfaz así de sencilla, ¿no? Eh, esta parte está grabado, así que yo voy a enfocarme más en detallar esto, más que en el paso a paso, porque el paso a paso lo van a ver en el video, ¿sí? ¿Qué más podemos necesitar? Un montón de cosas podemos llegar a necesitar acá. Por ejemplo, voy a trabajar con una base de datos, ¿cuál? Con H2, que es la base de datos en memoria, que es la que utilizo el ejemplo de esta clase, porque bueno, no me interesa para la clase de hoy que trabajen con MySQL o con Postgre o con la que sea. Con una base de datos H2 que funcione en memoria, que no necesitan absolutamente, no tienen que instalar nada. Es una base de datos y la única diferencia con las otras es que todo lo que creen va a estar en la memoria cuando bajen la aplicación, cuando hagan el shutdown de la aplicación, los datos se pierden, pero para los fines prácticos de esta clase no necesitamos mucho más, ¿sí? Y bueno, y ahí están todas las dependencias, inclusive muchas de ellas agrupadas, ¿no? Si quisiéramos trabajar con aplicaciones reactivas, y hay un montón de cosas, no vamos a utilizar casi nada de acá. TimeLeap utilizamos cuando trabajamos con aplicaciones web también, ahora no la vamos a necesitar con Spring Security, que esta es la parte, la vamos a hacer, o la vamos a ver un poquitito más adelante para crear el login en forma automática, es lo que yo le decía hace un momento, ¿no? Ya eso está creado, ya no hay que pensar, ¿no? Bueno, y ahí hay un montón de librerías, ¿sí? En definitiva, yo lo voy a crear ahí y lo único que voy a hacer después es generarlas y descargarlas. Ahí me está diciendo dónde las quiero descargar. Bueno, yo lo voy a crear acá en ejemplo, no sé. No importa, total, es un ejemplo. Y lo vamos a abrir para ver qué trae y después vamos a continuar analizando esto, ¿no? Pero esto ¿qué es lo que me descomprimió? Un archivo zip, ¿sí? Con el nombre del proyecto, demo le pusimos nosotros, así que tiene ese nombre. Acá, bueno, utilicen la herramienta que a ustedes más les guste para descomprimir. Extraemos aquí y acá se crea la carpeta demo, ¿ven? Aquí está el proyecto, lo vamos a abrir nosotros. ¿Cómo la abrimos? Lo importamos igual que con cualquier otro proyecto. Importar, existe Project Maven o Maven. Elegimos el proyecto. Si algo de esto no entienden, me avisan, ¿no? Avanzo un poco rápido porque entiendo que esto todos lo saben hacer. Pero si no es así, lo tienen que decir porque si no yo voy a considerar que saben algo que capaz que no. Bueno, a ver, por algún motivo, vamos a ver qué pasó acá que no me lo tomo. Ay, a ver.
Me parece que el proyecto, ¿será que no era Maven? Sí, es Maven, Java. La versión de Spring Boot es 3.25, ¿ven? La que vamos a utilizar. Ahora que por defecto ya sale esa versión, ¿no? Eh, a ver, vamos a cancelar y importemos de nuevo. También se puede exportar. Ah, lo que pasa es que acá hay uno que se llama demo, por eso no me deja. A ver, ¿esto qué es? Y no lo voy a borrar y listo. Mm, Lo vamos a borrar. Por eso no me deja. Lo vamos a borrar el disco y todo. Por eso no me lo dejaba importar, porque ya en este espacio de trabajo había uno que se llamaba demo, ¿no? Bueno, ahora sí, ahí me deja seleccionar y decimos finish. Y en definitiva, ahí se empieza a cargar acá todo lo que ya vieron cuando paso los otros ejemplos. Son proyectos Maven. Los proyectos Maven ya tienen una estructura definida que la hemos analizado en otro práctico, en otra clase, pero el orquestador, el archivo de configuración principal donde van la estructura y las dependencias que va a utilizar es el archivo PON que está acá y acá es donde están escritas estas librerías o dependencias se las llaman, que fuimos eligiendo en la interfaz gráfica, ¿no? Acá me dice que yo elegí el Starter Data JPA, el Starter Web, esas son las dependencias que fuimos eligiendo, ¿no? Spring Boot, bueno, H2 y todo lo demás, ¿sí? Entonces ya nos crea un proyecto acá, este, vamos a cerrar todo esto. Ahí todavía se está cargando, por eso no se ve todo acá, inclusive, ahí está. Lo que nos crea es una carpeta main que a partir de la cual levantamos la aplicación, ¿ven? Claro, lo que yo les decía antes, había que hacer de acá, agregar incorporar acá un servidor de aplicaciones, JBoss, Tomcat o lo que sea. Nada de eso lo tenemos que hacer porque está todo automatizado ahora, ¿no? Es muy simple todo esto. Entonces, a ver, ¿qué está cargando? Ahí. Entonces, sin escribir una sola línea de código, nosotros debiéramos poder ejecutar la aplicación y la aplicación se debiera levantar. Ahí está levantando la aplicación, es una aplicación de Spring Boot ahora. Ahí aparece el framework. Y acá me va a decir inclusive, en el caso de que lo pudiera levantar, ahí está, ¿ven? Dice que la aplicación se inició y dice que va a correr en el puerto 8080, ¿sí? No hemos escrito ninguna línea de código y ya tenemos una aplicación web funcional. Es decir, que si básicamente podríamos pensar en que si yo hago acá localhost 8080, que es el puerto por defecto, debiéramos tener funcionando la aplicación. No muestra nada y no muestra un error porque no hemos creado ninguna página HTML ni ninguna vista que responda a esta petición. Pero la aplicación está corriendo, está funcionando acá, ¿ven? Entonces, ahora lo que nos queda es eh, entender un poquitito cómo es la arquitectura de esta aplicación, de este proyecto, ¿sí? Tiene varias partes. Tiene por un lado, miren, la revisemos acá. Tiene una carpeta CDC con una subcarpeta main y una subcarpeta Java donde va todo el código fuente de las clases Java. Por eso dice Java. Y a la misma altura, al lado de Java, tiene otra que se llama Resource, donde van archivos de configuración y acá iría, por ejemplo, una página web en static, ¿sí? Ahora no sé si rápidamente podemos crear eh, una página que se llame, no sé,
HTML file, y acá le vamos a llamar así, en lugar de new file, para ver si funciona, ¿no? Nuestro index, que no va a tener nada por ahora, es HTML5. Listo, y acá hello. Bueno, vamos a volver a levantar la aplicación. Se levanta ejecutando la única clase Java que aparece ahí y le damos botón. Esto se utiliza en otra IDE. Bueno, tendrá que hacerlo de otra forma. Es run has Java application. Como si fuera una aplicación Java común se levanta, ¿no? No tiene ningún secreto. Entonces ahí está levantándose la aplicación. Vamos a ir acá al localhost 8080, como dice ahí, y ya se levanta ahora mi primer clase Java, ¿ven? Mi primera página web que dice Hello, nada más que eso. Eh, Le hemos hecho recontra básica porque no interesa en este momento entender o repasar HTML, pero ya esta es la base. Ahí ya con ese ejemplo podrían hacer ustedes acá todo lo que venían haciendo con HTML o irlo implementando acá, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver la otra parte que ya es interactuar con la base de datos. También acá para eso, bueno, acá hemos creado un index, tiene un archivo que se llama application property, que es un archivo de configuración. Acá si no me gusta el puerto porque lo tengo ocupado, server.port, le puedo cambiar el puerto a otro, a 9000, para que la aplicación se lance en esa aplicación, ¿sí? Y si voy a utilizar una base de datos MySQL, que acá estén los datos de conexión a la base de datos y demás, ¿no? Entonces voy a hacer ese pequeño cambio nada más y voy a ejecutar de nuevo la aplicación y van a ver ahora que se va a levantar en el puerto 9000. Todo lo que tenga que ver con configuración de la aplicación va en este formato, con un archivo property y en este archivo, en el application property. Pueden también utilizar los formatos YAML, los que trabajan con los que ya conocen un poquitito. Acá voy a poner 9000 entonces, ¿sí? Bueno, y ahí está funcionando, ahí dice que no. Bueno, esto obviamente, como es interactivo, vamos, ahí está, bueno, HTML, ¿no? Entonces, de este lado tenemos los recursos que van a ir en los archivos de configuración, que pueden ser más de uno, y en diferentes formatos, ¿sí? Acá van las páginas y acá van las clases Java. Por ahora, por defecto, se crea esta única, que es la clase main, digamos, ¿sí? Que tiene un método main. Después tienen acá otro paquete, que es el paquete de pruebas unitarias. Este lo vamos a utilizar ahora en el ejemplo, ¿eh? Ya vamos a explicar eso. ¿Hasta ahí se entiende, chicos? Bueno, mientras voy a dejar la taza, pero me avisas.
¿Estamos ahí, chicos? Esto es la base de Spring Boot, ¿no? Bueno, veamos ahora un poquitito más la presentación ahora y entendiendo. Pero como digo, ¿no? Entendamos esto, sobre todo el monstruo que es Spring Boot. Todo lo que voy a dar está acá en la documentación y los cientos de miles de videos que hay no hacen más que tomar esto y hacer un ejemplo o mismo hacer un video mirando esto, ¿no? No hay tanta ciencia. Por lo cual con este solo link debiera alcanzarnos para entender el tema. Claro que es más fácil ver con un ejemplo y para eso está el profe también, ¿no? Para que me ayude a entenderlo un poquitito más fácil. Bueno, ahí está la descripción. Abarca un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para llevar a cabo un problema. Dice, por eso tiene una serie de herramientas desarrolladas ya de alto nivel, las herramientas, ¿sí? Porque es un proyecto, como dice acá, donde la función principal es facilitar la creación de las aplicaciones fácil de Java, perdón, por todo lo que dije hace un momento, ¿no? Ahora hay que utilizar una interfaz web, crear el proyecto, no escribí ni una sola línea de código y tenía un proyecto funcionando. A veces crear un proyecto Java hace 20 años atrás y demoraba medio día, un día, o hacer funcionar un proyecto que a mí me daban, que ya estaba este, avanzado, digamos. También demoraba un día, 3 días a veces porque no andaba, la librería no se conectaba y esta versión y me daba un error y había que ver el problema. Ahora esto está totalmente superado y es mucho más fácil con Spring Boot. Por eso acá ven este tamborcito con un montón de cosas que ya traen, que son las herramientas, ¿no? Permite crear aplicaciones, algunas características que están acá, ven que permite crear aplicaciones independientes. Acá habla de incrustar Tomcat, Yeti o Underthought. Entonces esto es lo que ustedes ven acá que se despliega, ¿no? Ustedes no instalaron nada ni necesitan instalarlo, porque acá se está levantando ya un servidor de aplicaciones. ¿Sí? Profe, Sí. ¿el proyecto qué versión de Java es? En este caso estamos utilizando Java 17, ¿sí? Entonces ustedes van acá, en Buildpad, pueden ver, pueden usarlo con, ahí está, Java el 17, instalen la versión 17 de Java, ¿no? Eh, pero no tiene este, tantas diferencias, digamos, entre la 17 y la 22, ¿no? Bueno, volvemos acá. Tiene ya incrustado un Tomcat, que es el servidor de aplicaciones, y ya hace que la aplicación web funcione haciendo un clic. Eh, Acá habla que tiene algunas dependencias iniciales, las mínimas que necesita para que funcione la aplicación, y después el resto lo fuimos agregando de la interfaz web. También si en el medio del desarrollo, y esto es importante que lo entiendan, porque bueno, ya el proyecto lo empecé, vamos desarrollando este mismo proyecto desde hace 3 meses, y hay una nueva funcionalidad que requiere una nueva librería. Bueno, ya a partir de ahora, de que ya el proyecto está en curso, lo único que hay que hacer es incorporar esa librería acá en el Tomcat, ¿no? En el POM, perdón. Vamos a suponer que tengo que trabajar con archivos este, Excel, y no hay ninguna librería acá por defecto para archivos Excel. Entonces acá tendremos, yo conozco si conozco cuál es la librería, que en este caso es POI, podríamos decir POI, Maven, repository, y me va a llevar al repositorio Maven, donde está la dependencia, ¿ven? Apache POI, dice acá. Bueno, y acá pueden buscar la librería POI. Y acá están las versiones, ¿ven? La última, la 4.1.2, pueden entrar ahí. Y acá está la dependencia que tienen que
Apenas hice clic, me dice está copiado el clipboard, ¿ven? Yo ya la tengo acá y me vengo para el proyecto y le digo pegar. Listo, ya agregué la librería Poly. Bueno, ahora tendré que utilizarla nada más. ¿Se entiende? Entonces así vamos agregando librerías. La versatilidad que tiene esto es fantástica, ¿no? Cuando, no sé si ustedes notaron, pero cuando yo grabé acá o sea, yo presioné Control S en el teclado, y cuando grabé acá, hizo una pequeña descarga, el iconito, pero fue rapidísimo. Lo que hizo fue ir a chequear si esa librería está en mi repositorio local, y en el caso de que no estuviera, la descarga. O sea, todo lo hace automático, ¿no? Localmente las librerías existen en mi computadora, pero ya se manejan de forma totalmente transparente, ¿no? En la carpeta, en el caso de Windows, en la carpeta usuarios, en mi usuario, acá hay un archivo, una carpeta M2, y acá está el repositorio, y acá se van descargando todas las librerías. Ven a ver si está la librería POI, esta que descargué. Se llama org, tengo que buscar una carpeta que se llame org, después otra Apache, y ahí está la POI. Entonces vamos a buscar acá org, ahí es donde se van guardando las librerías, ¿no? Apache, y acá tiene que estar la librería POI. Ahí está, ¿ven? 26. Acá está la fecha para que nos den una idea de cuándo hizo la descarga, todo lo demás. Y bueno, y acá evidentemente ya estaba este librería, el 412. Ya en algún momento yo ya lo utilicé, ¿ven? Porque están todas las demás versiones, ¿ven? O sea, entonces, como no necesito descargarla, esto fue descargada el año pasado, ¿ven? Ahí está la fecha, ¿ven? Pero si yo no lo hubiera tenido descargada, la va a agregar con la subcarpeta acá. Y si, entonces, si yo quiero cambiarla a esta versión, la 5.2, lo único que tengo que hacer es colocar esa versión acá, cambiar esto. De esa forma maneja las dependencias, ¿no? Entonces, después cuando yo empaqueto el proyecto y lo llevo a un servidor, va a hacer lo mismo, va a crear un repositorio y demás, ¿no? Ese es el principio de funcionamiento de Apache, de, de Spring Boot, perdón. Y bueno, ahí están por eso las características principales, ¿eh? No es necesario implementar archivos WAR. Antes, claro, había que crear un archivo WAR que era como compilar la aplicación, crear un archivo WAR y después ese archivito llevarlo al Tomcat y que el Tomcat lo despliegue. No, ahora yo hice un solo clic nada más, ¿no? Configura librerías para terceros también, proporciona funciones para la producción como métricas y control de configuración externalizada. Hay un montón de cosas que tiene, ¿no? No necesita absolutamente por defecto, no necesita ninguna configuración XML, ¿sí? Después, si adicionalmente necesitamos, podemos utilizar archivos XML. Por ejemplo, para configurar alguna librería como Log4j, que es una librería para escribir logs. Bueno, por defecto no hace falta, pero podríamos utilizar alguna, ¿no? Estas son algunas de las características principales, ¿eh? Bueno, Java Persistence API o API son las siglas de JPA, ¿no? ¿Cómo vamos a implementarlo? Básicamente entiende qué significa la persistencia, ¿no? Significa que mi aplicación pueda grabar objetos en una base de datos, o en una fuente de datos que puede ser una base de datos relacional o no relacional, o de la fuente que nosotros elijamos, ¿sí? Bueno, si yo voy a hacer, o si yo necesito que mi aplicación guarde datos en una base de datos, tengo que hacer que la aplicación se conecte a esa base de datos. ¿Cuáles son los datos que necesitamos para conectar una base de datos? La URL, que es la ubicación donde está la base de datos, que puede ser local, localhost, o puede estar en otro servidor externo. El usuario y la clave, más otros datos de conexión o parámetros de configuración que tenga la base de datos. Toda esa información, ¿a dónde va a ir? En el archivo Application Properties. El que le mostré hace un momentito que estaba vacío,
y donde configuré para que el puerto por defecto en el ejemplo fuera el puerto 9000. Ahí vamos a conectar, si quisiéramos conectarnos con MySQL, esos serían los datos que tendríamos que agregar a ese archivo de configuración. Ven, acá va el driver, acá va la URL, el usuario y la clave. Dependiendo de la base de datos va a cambiar esto, ¿no? Paso número 1, conectarme a una base de datos. Listo. Nosotros vamos a utilizar H2, con lo cual es otro ejemplo que ahí lo vamos a ver. Otros parámetros, digo, de configuraciones diferentes. Para cada tipo de base de datos, esto va a cambiar, ¿no? Ahí está la estructura del proyecto que se los acabo de explicar y mostrar hace un momento, ¿sí? Esto está del lado de Java, ¿ven? Acá van a ir todas las aplicaciones, las clases Java. Lo más importante que vamos a necesitar nosotros es, por acá vamos a comenzar a entender nosotros, ¿sí? Vamos a crear un modelo, una entidad, una, un objeto, una clase user, por ejemplo. Es parecido este, es muy similar a las clases que creábamos hasta el práctico anterior, ¿no? Con empleado, no recuerdo cuál era la temática del último práctico. Entonces, ¿por qué tiene el usuario? Tiene ID, tiene email, tiene nombre, apellido y teléfono, no sé. Bueno, esos son los datos que vamos a colocar aquí, ¿sí? Después estas son otras capas que la vamos a ver un poquitito más adelante. De aquí vamos a entender esta, que es el modelo donde está la definición de los atributos que van a tener todos los usuarios en este caso, y esta capa que es la capa repository, la capa que va a escribir las sentencias SQL para que esta clase interactúe con una base de datos. Acá va a estar el select asterisk from usuarios, el insert, el delete, el update, todos pero en formato, en el modelo orientado a objetos. No va a haber ninguna sentencia SQL. Puede haberla, sí. Se puede combinar también, pero naturalmente y en las cosas básicas no las necesitamos. ¿Sí? Ahí vamos a ver el ejemplo. Bueno, ahí están explicadas las clases. No quiero que entendamos todo porque esto lo vamos a ver más adelante. Solamente las dos primeras. ¿Ven? En el paquete model, nosotros vamos a crear la entidad user. Y le vamos a poner un par de atributos. ¿Sí? Entonces, si quieren, vamos viéndolo acá en el ejemplo, que es el ejemplo que ya está subido al aula, ¿no? Vamos a cerrar todo esto. Lo vamos a cerrar este paquete y está este que está acá, que es el ejemplo que está subido, ¿ven? A la clase. Entonces, acá en model vamos a crear user. ¿Qué es lo que tiene un usuario? ID, nombre y edad. Nada más que eso, para nuestro ejemplo, ¿sí? Eso ya lo saben hacer, es una public class, nombre de la clase user, con tres atributos, nada más que eso. Eso es lo que contiene el paquete model, ¿sí? Ahora, para que esta clase que acabo de describir, que tiene ID, nombre y rol, o edad, creo que decía, age, sí, edad, para que los objetos que se instancien de esa clase puedan ser persistidas a una base de datos, y bueno, hay que agregarle hay que configurarlo, hay que agregarle algunas anotaciones, que esas son las que estaban viendo acá, en esto que estaban acá, que ahora lo vamos a empezar a explicar, ¿sí? Y varias más, ¿no? Y acá el paquete del repositorio básicamente contiene interfaces, no son public class, sino son public interface, ¿sí? Son interfaces que tienen de forma natural ya un montón de operaciones listas para utilizar. Tiene el CRUD completo. ¿Todos entienden cuáles son las siglas del CRUD? ¿Hay alguien ahí? No, profe. Ahí está, ¿ven? Tienen la responsabilidad de gestionar el CRUD de las entidades. El ABM es lo que decimos, ¿no? Create, read, update and delete.
Son lo que significan esas iniciales, ¿no? Create, read, update y delete. O sea, el crear, modificar, eliminar, buscar de cualquier objeto. Entonces, si después quiero representar en mi aplicación, no sé, a productos, y bueno, tendré que crear una public class product, ¿sí? Vamos a suponer que el producto tiene ID, nombre y precio, con esos tres atributos. Tendré que agregarle las anotaciones a esa clase Java, las anotaciones que hagan falta, y después en el repositorio voy a tener que crear una interfase para que interactúe con la base de datos. Previamente, claro, tiene que estar en el archivo de properties, en el archivo de propiedades, los datos de conexión a la base de datos, ¿no? Hasta ahí. Ahí hablamos de esta capa API, bueno, todo lo que ya dijimos, ¿no? Y acá empezamos a hablar de las entidades, ¿ven? De user en sí, de product o de producto, ¿sí? Son las clases Java que vienen creando y hasta el día de hoy. Tal y cual. Lo único que tienen una característica especial y para que esto se convierta en entidades, tenemos que agregarles lo que se llama anotaciones que están con... la vamos a preceder de una arroba que la van a ver ahí en el ejemplo, ¿sí? Por eso dice, es una clase Java ligera cuyo estado es persistido en una tabla o una base de datos, ¿no? Relacional o no relacional podría ser también. Porque acá dice solamente relacional. Los datos del objeto pueden ser especificados directamente en la clase, ¿ven? Acá con las anotaciones, ¿no? Bueno, acá hay algunas características y acá están las anotaciones, ¿ven? Y vamos viéndolas de a poquito y vamos a entender las mínimas hoy día, ¿sí? Arroba entity, esta es la que es obligatoria y esta es la que me dice a mí, acá lo pueden ver, ¿sí? La que le está indicando al framework que esta es una clase que tiene que ir a parar la base de datos. Le pongo arroba entity, con eso ya sabe que esto lo va a convertir en una tabla user, ¿sí? Después acá aparece, este es opcional, el atributo arroba table. Es opcional, bueno, ahí está la descripción también. Si no lo coloco, va a crear una tabla cuyo nombre en la base de datos va a ser user. Si la coloco, puedo colocarle un nombre personalizado para esa tabla. En general, en la base de datos, los nombres de las tablas deben estar en plural, porque las clases son en singular, ¿ven? User. Y en la base de datos debieran estar users, con ese, ¿sí? Eh, Igual si no lo hubiera colocado, funciona igual, nada más que el nombre de la tabla va a ser user. Hay un solo atributo que es este, una sola anotación más que es obligatoria, que es arroba ID, que va a permitir indicarle a, a Spring Boot cuál es el atributo clave para esta clase. El atributo clave se llama ID y es del tipo long. Normalmente es del tipo long. A ver, no normalmente. Generalmente hay otros tipos de clave que puede ser de tipo caracteres, eh, que son las más seguras también, ¿no? Trabajar con claves seguras que sean inclusive encriptadas, ¿sí? Y acá este generate value con este parámetro strategy generate identity, lo que hace es decirle a la base de datos, ahora le manda información a la base de datos, le dice, che, este atributo, esta columna va a ser serial y tener que generarme automáticamente estos ID. Es decir, que el primer insert que yo haga va a tener ID 1, el segundo insert va a tener ID 2, el tercer insert va a tener ID 3 y así, ¿sí? Todos los demás atributos, name y age en este caso, ¿sí? No tienen, pueden o no tener, digamos, anotaciones, no las requieren. La vamos a agregar en el caso de que sea necesario en todo caso. Es decir, si yo no le coloco nada a esto como está acá,
va a crear una columna en la base de datos cuyo nombre va a ser name y otra columna del tipo entero cuyo nombre va a ser age. ¿Sí? Ahora yo podría acá decir, bueno, está bien, pero yo quiero que la longitud máxima sea de 300, no sé. Entonces ahí sí tendré que colocar un arroba algo para indicarle cuál es el size de esa columna, ¿no? Y lo mismo acá. Por defecto, los crean el número más grande, 255, y el age, como es un entero, al máximo posible a lo que diga el tipo de datos, ¿no? Y eso es todo. Entonces, fíjense a qué se reduce todo esto. Y vuelvo al principio, miren. A ver, acá. ¿Esto qué es? No, lo vamos a cerrar porque esto no nada que ver. Vamos al principio. ¿Qué necesitamos? Vamos a sacar esto. Esta interfaz. Acá creamos el proyecto y le pusimos las dependencias a la derecha. Todas las que hagan falta mínimamente son estas, ¿sí? Bueno, acá si utilizo MySQL tendré que decir MySQL, ¿ven? Ahí está. Entonces ya me agrega el driver. Pero la voy a sacar porque no lo necesitamos, ¿sí? Creamos y configuramos el proyecto, lo descargamos así, generate, se descarga el zip, lo descomprimo y lo abro como proyecto Spring Boot acá, listo. Hasta ahí simple, ¿no? Este proyecto lo único que tenía era esta carpeta, esta clase application que tiene esta anotación, que ahora sí podemos hablar de anotaciones, ¿sí? Que ahí le está indicando que esta es una clase principal y que cuando yo haga clic acá en ejecutar, en run, cuando yo haga esto, levante la aplicación web, porque es una clase, es un proyecto Spring Web, ¿sí? Bueno, ahí lo vamos a parar, porque no, este es el ejemplo, ya no es el que estábamos viendo hace un momento, pero el otro también ya lo hicimos funcionar, ¿sí? Lo único que hemos creado acá es este user a mano, digamos, ¿sí? Con esto que acabo de explicar, estas dos anotaciones, nada más, o tres anotaciones, cuatro anotaciones, ¿sí? Arroba ID, el generate value para la clave principal y acá el arroba entity. Y el table name porque quería que el nombre de la tabla se llame users. Nada más. Después van los getter y setter y acá otras cosas que ya las vamos a explicar enseguida. No son necesarias ni obligatorias. Lo que sí está claro que también necesitamos configurar acá en el application property, ¿ven? Y acá empezamos a indicarle algunas cositas al servidor. Primero, eh, main banner mode off. Esto la verdad no me acuerdo para qué era. Porque esto es muy del ejemplo que dejé el año pasado. ¿Sí? Alguna prueba debemos haber hecho. Y acá le indicamos que vamos a utilizar la base de datos H2. Acá le indicamos qué es DDL en base de datos. ¿Quién sabe? Todos han visto base de datos ya, ¿no? Sí, profe. Entonces todo el mundo debería saber qué significa DDL. Lenguaje de definición de datos. Exactamente. Lenguaje de definición de datos, ¿no? Son las sentencias create, insert, create table, ¿sí? Drop table, todas las sentencias que no sean de manipulación de datos, que son las DML. El select, el insert son DML, el update, ¿sí? Las otras, las que tienen que ver con estructura, son DDL. Entonces, esta línea de configuración, la vamos a dejar ahí para que no haga nada, puede estar, la puedo habilitar para que borre toda la base de datos y la cree desde cero, ¿sí? Entonces será igual a create acá, ¿sí? En lugar de none. O para que update, para que cada vez que yo haga un cambio, suponete que agregue un atributo más acá, lo actualice, ¿sí? Bueno, ahí. Y acá adicionalmente, como estamos utilizando la base de datos H2,
voy a necesitar, o tengo que indicarle cuál va a ser el path por el cual voy a acceder. Bueno, puedo agregar más datos de configuración acá, no hace falta, ¿no? Pero fíjense que con este ejemplo, lo único que necesitábamos era esto. Porque esto ya lo creó. Esto es muy simple. Y este archivo, que lo pueden tomar de ejemplo. Entonces, con eso solo ya ustedes pueden, ahora sí vamos a levantar de nuevo esto, lo ejecutamos, ahí está, ¿ven? Bueno, vamos a maximizar para que vayan viendo lo que va diciendo acá la aplicación, pues la aplicación va contando cosas, ¿no? Acá dice, a ver también de nuevo que va a funcionar el 8080, ¿ves? Arrancando el servicio de Tomcat. Dice, Tomcat en ningún momento lo instalé, ni siquiera sé, ustedes no saben ni qué, ni cómo se come, ¿no? Y acá dice la versión de Tomcat que utiliza 9.0.3. Bueno, ustedes lo van a usar, no les interesa saber para qué. Acá empiezo a hablar de Hibernate, que es la implementación de JPA que utiliza, en este caso, para la persistencia de datos, ¿no? Y acá habla que inicializó JPA, Entity Manager Factory, todo esto tiene que ver con la persistencia, ya, ¿no? Y acá está en la 8080. Entonces, si esta aplicación levantó, yo debiera poder ir acá de nuevo a la localhost 8080 acá. Bueno, claramente me dice error porque no tiene ninguna página, igual que en el primer proyecto ejemplo que yo había creado hace un momento. Pero como acá yo le indiqué un path en el archivo de configuración, barra h2-ui, voy a copiarlo y me lo voy a pegar al lado de la URL, y ahí me está dando acceso, porque estoy utilizando exclusivamente esto, sirve para la base de datos H2, que es una base de datos en memoria. ¿Estamos de acuerdo? Si estamos utilizando una base de datos en memoria, acá me brinda una interfaz gráfica para poder procesar esta interfaz, ¿sí? Bueno, acá ya me trae esta base de datos, perdón. Me dice por dónde se va a conectar. Acá el nombre de la base de datos por defecto que utiliza este motor es testdb. Tiene un usuario y una clave. Bueno, por defecto no tiene clave, entonces le doy a conectarse y ahí está. Ya puedo ver, y acá está la tabla users con S, ¿ven? Que es la que estaba acá, porque yo acá le dije que se va a llamar users, ¿sí? Entonces, para esta clase Java me ha creado esta tabla user. Y si yo le doy ejecutar, ¿sí? Estoy haciendo ese select, ahí pueden ver la descripción, ver ID, name y age, ¿sí? Van a ver que aparece un dato por defecto, ID 1, Kate y 26 años, ¿sí? ¿Y de dónde apareció este dato? Es un poco extraño que alguien haya hecho un insert mágicamente, pero bueno, ahora se los explico, ¿sí? Lo que quiero que entiendan es esto, ¿no? H2, que es la base de datos que estamos utilizando para este caso, provee esta interfaz. Más adelante ustedes van a utilizar MySQL o MariaDB. Ahí sí pueden utilizar el Workbench y instalarse la base de datos. ¿Han utilizado MariaDB o MySQL? ¿Han trabajado con Workbench? No estábamos usando Oracle en base a datos. Bueno, es igual, ¿no? Acá vamos a usar MariaDB porque es más chiquito, más simple, más liviano. Y MySQL ya es de Oracle, se la compró hace un montón y no hay motivos para instalar algo tan pesado como Oracle, ¿no? Además, vamos a trabajar, ustedes debieran trabajar con bases de datos ya dockerizadas. ¿Alguno ha trabajado con Docker ya? ¿Saben qué es Docker? Son cositas que tienen que ir conociendo, ¿no? Como casi No, profe. profesionalizar. Entonces, Docker se van a instalar después, lo vamos a ver.
Docker Desktop es la aplicación para dockerizar la aplicación, para dockerizar un montón de cosas, ¿no? Entonces yo acá, después vamos a ver un poquito de Docker, pues se los comento rápidamente, es un software donde yo puedo poner en varios contenedores imágenes de mil cosas, de la base de datos. Entonces yo puedo tener la misma máquina funcionando una imagen para MySQL versión 1, MySQL versión 10 y MySQL versión 100, todas instaladas pero apagadas en una imagen. Después yo enciendo la que yo necesito. Oracle también, y la enciendo si que la necesito. Ahí se está levantando. Entonces es un gestor de imágenes, básicamente el Docker. Acá van a ver imágenes que yo tengo de varias cosas, ¿ven? Yo acá tengo, por ejemplo, un MySQL 8, ¿ven? Está apagado el MySQL en este momento. Si yo lo quiero encender, hago un solo clic y ahí se está levantando, ¿ven? Y ahí ya listo. Ahí tengo disponible la versión 8 de MySQL. Y así, acá tengo otras cosas también. MongoDB, que es una base de datos documental, también la tengo. Bueno, así, ¿no? Esta máquina la formateé hace poco, así que acá está el Oracle, también lo tengo, en la versión 11. Pero todo está apagado. Entonces yo a la máquina no le sumo peso, sino que el peso tengo todo dockerizado en imágenes y voy levantando la que yo necesito, ¿sí? Entonces después utilizaré alguna herramienta, puede ser Workbench, como esta que está acá, que se utiliza mucho para base de datos, para MySQL, ¿ven? Y me conecto a la base de datos que acabo de levantar. Y esta es la base de datos, ¿ven? Bueno, y acá tengo algunas tablas y demás. Pero bueno, nada de esto por hoy lo necesitamos, porque vamos a trabajar con una base de datos en memoria que se llama H2, que trae ya la interfaz. Listo, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, veamos a ver, acá. Acá hay un archivito que se llama schema H2 es .sql. Son dos scripts, ¿sí? Acá les puedo colocar los scripts para que los ejecute al momento de inicializar la aplicación, ¿sí? Entonces, crea esa tabla. Y después hay otro script que se llama data-h2, donde acá está el insert into tanto, 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 ¿sí? Entonces, cuando la aplicación se estuvo levantando, acá fue a leer estos archivos y acá ejecutó, creó la tabla y acá ejecutó este insert. Si yo agrego más insert, entonces puedo tener un script con 1.000.000 de datos, bueno, 100 o lo que quieran, acá para n tablas. Entonces en el momento que ustedes la levanten, ya van a tener todos esos inserts ejecutados. No es lógico que todas las veces que se levanten, se ejecuten todos los scripts tampoco, porque, bueno, eh, si no voy a estar ralentizando el proceso, entonces para eso es esta configuración que yo les he indicado, ¿ven? Si yo le digo no, no hace nada. Y si le digo create, va a ejecutar todos los scripts, inclusive este, ¿sí? Eso es la conexión. Hasta ahí, ¿alguna duda? Me falta explicar una sola cosa, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí ven un toque, voy a guardar el texto.
Ok, ahora terminamos con la diapositiva, que no es larga, es cortita, porque tiene lo mínimo y necesario, ¿no? Entonces acá, miren, empezamos a repasar algunas de estas anotaciones, ¿ven? Estas ya las vimos. Esta no la vamos a utilizar porque no se utilizan hoy en día ya claves compuestas, se utiliza una clave única, ¿no? Pero en el caso que hiciera falta está para la compatibilidad. El arroba transient que está acá es para cuando yo quiero indicar que un atributo de una clase no se persiste en la base de datos, por el motivo que sea, ¿sí? Es un atributo que yo voy a utilizar para hacer cálculos, por ejemplo. Entonces, si no quiero que se cree una columna para ese atributo, le coloco el arroba transient. Esto ya está, el generate value ya lo vimos. Esto va a cambiar de acuerdo al motor de base de datos, ¿sí? En Oracle, si utilizaran Oracle es diferente, ¿sí? Para MySQL es de una forma, para Oracle es otra, ¿sí? Acá hay otros tipos de anotaciones. Miren, por ejemplo, acá el arroba column. Vieron que hace un momento yo les dije, bueno, ¿qué pasa si yo al nombre del usuario quiero restringirlo a 50 caracteres? Entonces, ¿cómo le anoto? Arroba column y entre paréntesis coloco size y el ancho que yo quiero, la restricción que le quiero colocar, ¿no? Y si quiero que sea obligatoria o no, bueno, y así, restricciones que yo quiero colocarle a esa entidad y a esa columna, ¿no? El arroba temporal se utiliza para trabajar con fechas, ¿sí? Del tipo type o timestamp, ¿sí? Tipos para fechas son estos. El lob, string largo, o a veces también para manejo de imágenes, ¿no? O club. Bueno, y element collection para las listas, ¿no? De nuevo, no nos mareemos con tanto, porque esta documentación está y no la necesitamos en detalle hoy. Sí entender que existen muchas anotaciones. Porque si no, nos vamos a perder con lo más importante que es entender la parte básica de Spring Boot, ¿no? Entonces, bien, hasta ahora vimos esto, que hay una tabla, perdón, una clase Java que se está de alguna forma asociando a una tabla que se llama users de la base de datos. Entonces yo necesito hacer operaciones en esa tabla, necesito hacer un insert, un update, un delete, correr sentencias de ML, Data Manipulation Language, ¿sí? Entonces, Spring Boot implementa este patrón de diseño que significa Data Access Object, que se utiliza, es mucha palabra, pero es muy simple de entenderlo en definitiva, ¿no? Que nos brinda automáticamente un CRUD que nos da un montón de operaciones, por ejemplo, estas, ¿sí? Yo quiero guardar un objeto nuevo, tengo que decir .save. Y nada más que eso, no voy a tener que decir insert, into, nombre de la tabla, values, todo lo que hacen en base a datos, no hay que hacerlo. Porque nosotros vamos a escribir al nivel de objetos, no al nivel entidad, al nivel entidad relación, digamos, nivel de base de datos. Nosotros escribimos en Java. El framework JPA es el que se va a encargar de convertir este save, por debajo van a ver, en un insert o este find que trae find all en un select asterisk from users. Yo voy a decir find all. Lo que estoy queriendo decir es que hay que crear, es tan simple ahora, y lo único que hay que hacer es crear una interfase que ya nos va a dar todas estas operaciones. ¿Ven? Bueno, acá hay un ejemplo del archivo property. Para el práctico necesitamos algo simple como el que está en el práctico nada más, ¿no? Acá estaría para MariaDB, por ejemplo, ¿ven? O MySQL también, que es parecido, ¿no? Después lo analizan, por ahora no vamos a ver eso. Ahí hay un ejemplo, miren, veamos ahora acá. Este es el paquete que no vimos, ¿ven? Si la entidad se llama user, tenemos que crear una interfase en este paquete repository que se va a llamar public interface user. La acompañamos de repository. Podría llamarse de cualquier forma, pero para mantener un orden y un estándar, la llamamos user repository, product repository, cliente o client repository, y así, ¿no?
Ese es el formato estándar que vamos a manejar. Lo único que tiene de nuevo esto, que no es una clase, es una interfase, y que extiende de JPA Repository o de CRUD Repository, cualquiera de los dos. ¿Sí? Y al acceder a esto, miren, yo voy a hacer control clic acá, me está regalando, si se quiere de alguna forma, estas operaciones, el find, lo que está en la diapositiva, ¿ven? Traer todos los objetos ordenados de alguna forma. Buscar a todos por una lista de IDs. O hacer el push. Acá hay algunos más conocidos, el delete. Por acá está el save también. Hay un montón de operaciones, ¿no? A ver, un segundito que ahí el Paul está molestando de nuevo. Bueno, eso, ¿ven? Ahí están viendo un montón de métodos. Ahí hay preguntas. Sí, está lo del parcial, está, chicos, lean el foro. Están preguntando, hay cosas que están publicadas, ¿no? Entonces, para obtener todas esas sentencias, lo único que tengo que hacer, vuelvo a repetir, es crear esta clase, esta interfase, ¿ven? Este método yo lo voy a comentar porque ni siquiera hace falta. Eso es una personalización y un agregado, pero con solamente crear una interfaz que extienda de JPA Repository ya tengo acceso a todo lo que están viendo acá. ¿Sí? Y a su vez esta clase, esta interfase también extiende de esta, que tiene más cosas, y esta a su vez extiende de esta, que tiene más cosas, acá está el save, ¿no? Entonces, son un montón de operaciones que ya están resueltas en el framework. O sea, un CRUD, crear, actualizar, modificar, leer, eliminar. El CRUD de un objeto está resuelto sin escribir ninguna línea de código más que crear esta interfase. ¿Sí? Porque miren, yo acá he creado una prueba unitaria para poderlo probar, ¿ven? Ahora me está dando error porque yo justo comenté esa clase. Pero no la necesito. Si quieren, bueno, la vamos a comentar la vamos a descomentar para que no dé el error. ¿Sí? Con solo esto yo ya tengo todo el CRUD. Ok, eso ya está entendido. Entonces, acá adicionalmente puedo agregar métodos personalizados para, por ejemplo, poder buscar por nombre. ¿Sí? Entonces el método debiera llamarse así. Find, tiene que llamarse así, no le puedo colocar cualquier nombre. Find one, para que me devuelva un solo objeto, by name, que es el nombre de algún atributo que sea de usuario. ¿Ven? Name, usuario tiene name, ¿ven? Si el nombre fuera nombre, el nombre del atributo fuera apellido y nombre, acá entonces tendría que ser find, perdón, esto lo voy cerrando.
Esto también vamos a ir cerrando. Find by, debiera ser acá en todo caso, apellido y nombre, ¿sí? Y acá el parámetro. Pero tengo que declararlo, ¿no? Porque automáticamente ya lo infiere y hace el select asterisco from users where name sea igual a el parámetro este que está acá. Solo lo crea, ¿sí? Entonces lo único que me queda ahora es, para probar esto, yo creo una prueba unitaria que se crea en este paquetito test, ¿ven? Y acá lo único que tengo que colocar es esta anotación data JPI test para indicarle que levante todo el framework de Spring Boot para que se pueda conectar a la base de datos y demás. Y acá le voy a decir, inyectame el auto-while, es como crear una instancia del objeto user repository e inyectarlo a esta variable, es eso, es un patrón de diseño también. Auto-while, entonces user repository tiene acceso a, por ejemplo, savings, ven acá. Entonces acá yo digo user repository, punto, y ahí ven que me aparecen todos estos métodos que estábamos viendo hace un momento, ¿eh? El delete, el equals, el find, son un montón, ¿ven? Que ya no, de estos no tengo que escribir el código, sino que ya me los trae. Por ejemplo, el save, ¿ven? ¿Qué hace esta primer prueba unitaria que es @test? Crea un objeto usuario con constructor y todo lo que saben usar ustedes. Y le digo @save. Ahí eso va a generar el insert into users y todo lo demás, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, lo inserto y después lo voy a ir a buscar con Tom para ver si realmente lo creo bien, ¿no? Y para eso utilicé el find one by name, que es el método que creamos acá, ¿sí? Y listo, acá estas aserciones, si no me da nulo, quiere decir que sí lo encontró. Y listo, ¿sí? Acá sería el find all user, este me va a generar el select, ¿ven? Le digo, trae una lista de usuarios, find all, y ya va a generar el select asterisco from usuario. Acá le estoy diciendo que la aserción va a ser que el tamaño de la colección va a ser igual a 1. ¿Por qué va a ser igual a 1? Porque por defecto, ¿dónde estaba esto? Acá. Por defecto me trae uno solo, porque tiene un script que inserta uno solo. Entonces siempre me va a traer uno solo por defecto, ¿ven? Y acá para borrar, ¿sí? Y lo borro, ¿ven? Lo borro el que se llama Kate. Lo busco, primero lo busco, ¿sí? Y después lo borro. Mire, yo lo voy a ejecutar ahora la prueba unitaria. Desde acá voy a decir botón derecho. Run, esto sí es run has JUnit test. Desde así se ejecutan las pruebas unitarias, ¿no? Ahí van a ver, me dice que hay algo que no está grabado, lo grabamos. Prestemos atención a lo que hace esto. Va a levantar todo lo que hacía cuando levantaba la aplicación, exactamente igual hasta ahí, ¿ven? Pero fíjense que acá me va mostrando un monitorcito que dice que la primera prueba pasó exitosamente, la segunda y la tercera también. Por eso están en verde. Y aquí van a poder ver ustedes que acá se generó el insert, ¿ven? Acá se generó el delete, acá se generó el select. O sea, la creación de las sentencias la hace automáticamente JPA. Con lo cual, lo que hicieron las pruebas fueron, creé un tom y después lo busqué y después lo eliminé. O sea que si yo me voy para acá, debiera estar esto tal cual, ¿no? El casteco fue users. ¿Ven? Sigue estando igual porque, bueno, acá la interfaz no va a ejecutar ahora porque, claro, en la prueba unitaria
se levantó el framework y lo volvió a bajar, ¿sí? No es como ejecutar la aplicación desde acá, desde el main. La aplicación está bajada, ven, acá está este está deshabilitado, si no estaría el rojo para apagarlo, pero está deshabilitado. Básicamente eso es lo que la introducción a este framework, ¿no? Todo esto, vuelvo a repetir, está grabado para que lo miren, lo revisen. Y acá está en el aula. Ahí está el video del año pasado, así que lo pueden ver. Acá está la presentación, hay dos tutoriales. Y acá está el práctico que se van a tener que juntar de a dos y en lugar de hacerlo con peras, lo van a tener que hacer con manzana, básicamente eso, ¿no? Y en lugar de user será libro y socio. Entonces acá, como van a ser de a dos, grupo de dos personas, uno trabajará sobre esto y el otro trabajará sobre esto. Y lo que sí van a tener que crear es un proyecto en GitLab y utilizar también GitLab, ¿no? GitLab va a ir como tema principal casi para el parcial, así que lo tienen que tener clarísimo. Si tienen dudas con eso, practiquen porque es lo más importante, ¿no? ¿Se entiende, chicos? ¿Hasta hay preguntas? ¿Estamos listos para hacer la práctica? Me Más o menos, gustaría, profe. me gustaría que hagan el paso a paso, ¿no? Así como hicimos acá, crear el proyecto, levantarlo como levanté yo, que van a tener solamente esta clase. Después acá será agregar el paquete user, o en el caso de ustedes es no, ¿qué era? Se me olvidó. Libro. Y acá tendrá que dar en lugar de acá el model, paquete model, en lugar de user será libro. Y el otro era socio, creo, ¿sí? Dos clases cada acá y un repositorio para cada uno y nada más. Y después, bueno, una prueba unitaria para cada uno. Es cortito a nivel de lo que hay que escribir. Lo tienen esto como guía. El paso número uno capaz que sería levantar este proyecto, hacerlo funcionar y entender lo que están haciendo. Hagan cambios sobre esto mismo, agreguen ahí otra cosa, otro dominio, si quieren ahí, agreguen otra clase y háganlo funcionar sobre esto mismo. Es una sugerencia, ustedes sabrán cómo entienden mejor, ¿no? El concepto. Y después hacer el práctico ya. Pónganse de acuerdo, se van a juntar ahí en la clase práctica con el profe. Coordinan. Si la clase que viene a las 2 de la tarde, con un poquito de anticipación, por favor, hacia las 2 en punto empezamos. Vamos a hacer el parcial. Y solamente van a poder rendir, como dije, los que están con los 3 prácticos aprobados. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿O es cuestión de leer y practicar? Entiendo, ¿no? Hay que probarlo. Claro, sí, habrá que probarlo, profe. Exactamente. Bueno, yo los libero entonces para que tomen aire, un té y vean el video y hagan lo mismo si quieren, o tomen el camino que ustedes quieran, o usando este ejemplo, y después van de cero con un proyecto, o van directamente con el proyecto. Ustedes vean cuál es el camino que más fácil les queda, ¿no? Bueno, Bien, profe. Ok, profe. ¿Toma asistencia, profe? Eh, no voy a tomar cerveza. Sí, ¿quién estaba preguntando? una pregunta, siempre que exportamos un proyecto Maven, tendremos que darle al update project. Siempre que exportamos. ¿Cuándo exportamos el proyecto? O sea, o sea, agregamos un proyecto Maven. Por ejemplo, yo el ejemplo que estaba en el aula lo descargué y terminó todo así de descargarme todo de importar el proyecto y no me funcionaba. Y con el update project me funcionó. ¿Eso qué hace? ¿Actualiza algo del proyecto? Claro, lo que pasa es que por ahí el proyecto puede tener algunas configuraciones locales de mi máquina, que es donde hice el Sí. ejemplo. Entonces el update project te va a ir a chequear nuevamente si están todas las librerías y
si falta alguna y si falta alguna la descarga, hace un control, ¿no? Se basa en el POM, por eso el update project lo hace desde el POM. ¿Sí? Ah, bien, profe. Gracias. Bueno. ¿Alguna pregunta más, chicos? Chicos, chicas también. No sé cómo están. Hay que, hay que meterle horas nada más, ¿no? Esto no es difícil, pero hay que ponerle bastante esfuerzo para entenderlo. Para asimilarlo, no para entenderlo, ¿no? Así que practiquen. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene entonces en el parcial. Ok, profe. Hasta Todo luego, bien. profe. Hasta luego. profe. Gracias. Hasta luego, Hasta profe. luego, chicos. Gracias. Que estén bien. Chao, chao. Hasta luego.